¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un radio despertador fabricado por Sony de la línea Dream Machine. El modelo correcto es ICF-CD 835 letra V, el cual se encuentra pues en condiciones aceptables, más que nada porque a los costados las rejillas están como que abolladas y tienen un poquito aquí de oxidación, ok, superficial, nada grave, ok, pero en sí este equipo es un radio despertador con 4 bandas, banda de TV y clima, así como también AM FM. Las dos primeras bandas aplica solamente para Estados Unidos y bueno, con tanto cambio en tecnología yo pienso que actualmente ya no están en funcionamiento, o tal vez sí, pero solamente aplica para ese país. Entonces, una de las características que tiene este equipo es que vamos a poder inclusive despertar con alguna canción específica del CD que se tenga al interior del mismo. ¿Ok? Bueno, si quieren saber cómo funciona, sobre todo qué calidad de sonido es la que nos ofrece, quieren saber este video, no sin antes apoyar con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, pues este equipo me parece que ya lo habíamos tenido antes aquí en el canal. Ya lo hemos vendido también aquí en la tienda anteriormente. Eh, Les puedo decir que entre sus características, bueno, independientemente de despertar con la reproducción de una canción en específico del disco compacto, podemos despertar con la clásica alarma de una estación de radio que ustedes hayan dejado asignada, con un zumbador electrónico o buzzer. Básicamente son 3 tipos de alarma. Eh, y también en lo que respecta al disco compacto es compatible con discos originales, grabados y regrabables con sus siglas RW, que es Rewritable. Son los discos que se pueden escribir varias veces, borrarlos en la computadora y volver a escribir en ellos. ¿Ok? Entonces este equipo es compatible con ese tipo de discos. Eh, ok, la radio es digital. Y pues tiene también, ¿qué más le podemos decir? Básicamente eso es básico. La antena es del tipo cable y es muy buena antena también. Es un cable siempre que está algo largo. Eh, Sintonización digital. La pantalla es retroiluminada en color naranja, como pueden observar, que a decir verdad está muy bien. Eh, por aquí había un botón que es para el brillo. Nada más que la verdad no. Bueno, este NAP es una cuenta regresiva que, como pueden ver, se estableció una cantidad, empezando 15, 30, 60, etcétera. Transcurrida esa cantidad de tiempo, el equipo se va a autoapagar. Es como, por ejemplo, si te quieres quedar escuchando, no sé, la radio, el disco, y al cabo de 15, 30 minutos solo se autoapaga. ¿Okay? Para aquellos que les gusta quedarse dormidos escuchando alguna musiquita ahí, tranquila, agradable, pues bueno, esa es la función. Eh, Acá va a estar brightness, este botón acá arriba podemos cambiar que no esté retroiluminado. Aquí no está retroiluminado, aquí está al máximo y aquí está menos. De hecho, vamos a apagar aquí el foco y van a ver que sí está así como que una muy pero muy tenue iluminación, si es que no quieren tenerlo al máximo. Ok, aunque la verdad pues al máximo no afecta mucho porque se mira bastante bien. Ok, entonces esa es una ventaja que tiene este equipo, que está retroiluminado a diferencia de otros que no lo tienen. Ok, bueno, estéticamente y físicamente ya dijimos que está en condiciones buenas generalmente, salvo lo de las rejillas, ligera oxidación, abolladuras, sobre todo en este lado. En este otro lado no tiene abolladuras, nomás acá, pero en ambos lados sí tiene un poquito así como que de óxido. Habría que darle una pequeña manita si es que lo quieren mejorar. Ok, vamos entonces a mostrar los controles.
Ya dijimos que este es para subir, bajar la intensidad, la luminosidad de la pantalla. Estos botones del 1 al 5 son para guardar estaciones de tu preferencia, asignarlas a cada espacio. Aquí el botón de Sleep, este botón de Sleep es también es con una cuenta regresiva parecida al primero que mencioné, NAP. Y este botón acá arriba es el snooze, que es para pues apagar la alarma cuando comience a sonar o a tocar la música. Presionas y ya con eso ya lo detiene. ¿Ok? La apertura del CD es solamente de pulso. ¿Ok? En este momento ya está, ya fue sometido a limpieza. Ya está todo bien al interior. Entonces solamente para mostrarles eso. Controles de reproducción para el disco compacto, que es playback, pausa, selector de banda de radio, AM, FM o clima, etcétera, para detener la reproducción del disco, y también este sirve para apagar la radio, ¿ok? Así como para reiniciar o resetear las alarmas, ¿ok? De este otro lado vamos a tener los modos de reproducción para el disco compacto, eh, que muestre el reloj, y acá abajo este pequeño botoncito que es para especialmente para el horario de verano, donde aplique botones de reproducción, bueno, que es adelantar, regresar, e igual ellos van a servir para sintonizar los cuadrantes en AM, FM. Ok, y este que está aquí al medio es el selector del tipo de alarma, que era lo que les estaba comentando. Si quieren despertar con CD, en algunas canciones ustedes la pueden seleccionar, más adelante vamos a ver, con la radio, que es un clásico, y con zumbador electrónico. Ok, ustedes les seleccionan cuál de los tres quieren. Y estos, bueno, aquí se dividen en tres botones para configurar lo que es la alarma del CD, la del radio y la del zumbador. Ok, bueno, entonces básicamente eso es los controles. Del lado derecho vamos a ver aquí el control de volumen, que es de tipo perilla. Sí, es tipo perilla. Y aquí el selector de banda, que es un interruptor. Ok, del otro lado vamos a encontrar salida para audífonos, el cual a su vez puede servir como eh, nos puede servir para amplificar la señal de audio, conectarla a un sistema de bocinas más potente, a una mezcladora, amplificador, etcétera, y ya. Ok, ya me imagino estarlo conectado a un home theater con volumen alto, y de repente te despiertas con una canción así bien rock metal, ¿no? Bien sobresaltado. Pero bueno, ok. Antes de seguir, este radio despertador tiene algo bien curioso, y es que hay muchos equipos que llegaron su calendario hasta el 2000, o llegaban en aquellos años hasta el 2030 aproximadamente. Ya hasta ahí llegaba, pero este radio despertador tiene un calendario mucho más avanzado. ¿Ok? El año de fabricación de este equipo es como de la década de los 2000. No tengo el año exacto, pero corresponde como a esa década. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ajustar primero la hora, y ahorita van a ver hasta qué año va. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner aquí, dejar presionado donde dice clock. ¿Está? Año 2002. Bueno, por lo visto sí es del año 2002. ¿Ok? Generalmente los equipos, cuando, cuando le quieres ajustar la hora o la fecha, te van a decir el año en el que fue fabricado. O sea, van a dejar ese año en el que salió. En este caso 2002. Y vamos a avanzar. Hagan sus apuestas hasta qué año creen ustedes que va a dejar de avanzar. ¿Ok? Se van a sorprender porque realmente sí tiene calendarización mucho más avanzada. ¿Ok? Todavía tiene más. Listo. Llegó hasta el año 2101. ¿Ok? Desde el año 2002 hasta 2101.
Ya para ese tiempo ya fuimos como los dinosaurios fósiles, ya desde cuándo. Vamos a regresar y lo vamos a dejar el año actual que estamos viviendo. En este caso es año 2026, empezándolo. Vamos a ir. Ok, año 2026, otra vez en clock. Nos va a preguntar, en este caso, me parece que es el mes. Sí, mes. Vamos a dejarlo en 1 porque es enero. El día. El día. Déjame ver qué día. Sí, ok, sí. Día 27 lo vamos a dejar. Más rápido por atrás. Ahí está. 27. Clock para confirmar. La hora, pues vamos a crear una hora ficticia. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle que son las 3 de la tarde. Damos en clock para confirmar. Y le vamos a poner que son las 3:05. Confirmar. De la tarde. Ahí está configurada hora y fecha. Ok. Entonces este es el primer paso. Ya después de eso ya podemos configurar las alarmas. Ok. Entonces, antes de configurar las alarmas, vamos a reproducir el disco compacto, la radio, y al final vamos a programar unas alarmas. Ok. Vámonos yendo entonces con lo que es la radio primero. Ok. Sintonización de la radio, volumen al mínimo. Ahorita vamos a irlo subiendo. El botón de radio que es este. Ahí está. AM. De hecho, este botón que estaba acá atrás me equivoqué. Dije que era... Sí, dije que era selector de banda, pero no es verdad. Es refuerzo. A ver, déjame ver si estamos bien. No me lo vaya a inventar. Es... Sí, megabass. Este interruptor es el refuerzo de bajo. En este caso está desactivado. Ahorita lo vamos a activar. Ok, entonces para cambiar la banda es donde dice aquí band, radio, intercambios entre AM, FM, y aquí por ejemplo estamos en TV, weather, el canal de clima, pero eso solamente aplica para Estados Unidos. Ok, vamos a... ok, recuerden que la antena de este es del tipo cable. Ok, tipo cable, entonces vamos a ir sintonizando y vamos a darle volumen. De amor, de mujeres, de lo que es amar. Ya, que ya nos acompaña. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Bueno, pues esa sensibilidad, o sea, como que dice, pues por eso, ya para hacer las cosas diferentes, para cambiar y Membranos no son células madre, es simplemente un estimulador. pues de manera inmediata. Informó Itzel Vanegas más detalles. De solucionar, pero es así como niño. Flow through. Leaf filter works so well, it's backed by a lifetime warranty. Esto que no sé si hasta... Ok, y ahí escuchamos AM, vamos a FM.
In a tent in the back. I have it lifted to Easy. Toyota. Let's go places. On your right, no. Ok, ahí lo apagamos y bueno, ya pudimos ver que en ambas bandas puede localizar estaciones. Depende mucho del lugar donde esté y también si está conectado. Por ejemplo, en este caso estoy conectado múltiple y de pronto puede hacer interferencia en los aparatos que tengas conectados ahí con el dispositivo, pero depende mucho de la zona en la cual estés conectado. Ok, ahora sí vamos a ir con la reproducción de discos. Y vamos a comenzar con disco, ok, vamos a comenzar con el disco 4. De repente estos equipos o este modelo en específico se puede dar el caso que el disco no lo tarda un poquito para desplazarse entre las pistas, ok, eso es, por lo visto es normal en este modelo, ya que anteriormente tuvimos unos y pasaba lo mismo, entonces pero al final de cuentas sí lo logra leer. Este es un disco grabado con la música de YouTube. Okay. Cerramos y vamos a darle aquí Play CD. Okay. Aquí no tiene megabytes y aquí sí. Solamente ahorita se está brincando porque lo estoy moviendo. Este equipo realmente no tiene protección anti impactos, es solamente para estar fijo y pues es para uso personal. No esperen que tenga una gran potencia solamente para cubrir una, pues en este caso podría ser una recámara, un estudio pequeño, no sé, puede ser una cocina, tal vez ahí en una sala pequeña, pero no esperen así como que gran potencia porque es un equipo pequeño. ¿Ok? Entonces vamos a seguir la reproducción. Vamos a ir más adelante.
vamos a dar una pausa y vamos a cambiar los modos de reproducción. Aquí en la pantalla, que por cierto está de muy buen tamaño, se agradece que esté grande para poder visualizar desde lejos la hora. Y vamos a ver aquí que los modos de reproducción van a aparecer acá abajo. Aquí dice Rep 1, repetir una canción. Por ejemplo, se termina esta canción y se entiende que la va a volver a tocar, ¿ok? Que es la canción número 8. Entonces vamos a darle aquí en repetir todos, aleatorio, aleatorio con repetición y modo normal o continuo. En este caso yo voy a dejar el modo aleatorio sin repetición. Quiere decir que canción que vamos tocando ya no la vamos a volver a escuchar, ¿ok? Así lo va a hacer hasta que se acabe todas las pistas del disco y va a llegar un momento en el cual ya no va a reproducir. Sigamos. Ahí va a escoger al azar. Ok, desde la 25, a ver cuál cae. Otra la 18. Ok, es curioso porque se supone que no la iba a repetir. Pero bueno, a lo mejor hubo una excepción. Ok, vamos a darle stop. Ok, entonces vamos a ir con el... Bueno, sí, vamos a ir de una vez con el disco regrabable. Ese fue el disco normal, grabable, de esos que se graban una sola vez. Y este es un disco regrabable, rewritable. Okay. Vamos a darle playback. Igual se quedó el modo aleatorio activado. El disco anterior eran 28 pistas y este es 10 pistas solamente.
Último track. Ok, si se fijan, ahorita quise adelantar y ya no me permitió pues elegir más canciones porque está aleatorio sin repetición. Entonces cada canción que fue tocando ya no la permitió tocar de nueva cuenta. Pero si en cambio le ponemos Shuffle Rep, ahí sí me va a permitir repetir infinidad de veces pues todas las pistas del disco. Ok, entonces vamos a dejar ese disco instalado y vamos a configurar la primera alarma. En este caso va a ser, la vamos a poner en modo CD. Ok, modo CD. Ahí está, alarma CD. Vamos a hacer un acercamiento aquí para que se vea bien. Ok, alarma, aquí le presiono abajo donde dice CD, aquí, CD. Ok, esta alarma CD. La dejamos presionada por largo periodo. Ahí ya podemos ya configurarla y con los botones de sintonización, con esto vamos a ir avanzando. Le ponemos que queremos que suene a las 3. Damos aquí en confirmar otra vez en CD. Ahora vamos a los minutos. En este caso yo le voy a decir que sea a las 3:25, lo voy a dejar. A ver si le alcanzo. 25. Confirmar con CD otra vez. Me pregunta que si qué pista del disco y ya lo vamos a poner que no me acuerdo cuál canción. Bueno, vamos a ponerle, sí, vamos a dejarle que la 7 CD. Ok, entonces ahí está, alarma modo CD a las 3:25. Ok, alarma mode, ahí está activado. Ahí está aplicado ya, ok, tiene que aparecer así, que está aplicada una alarma en modo CD a las 3:25. Ahorita que sea a las 3:25 en el reloj, va a comenzar a reproducir la canción número 7. El volumen ustedes lo establecen, ya lo dejan a cierto nivel que ustedes quieran, pero ya ahorita que de las 3:25 pm va a empezar a reproducir la canción número 7. ¿Okay? Terminando esa alarma, vamos a configurar la del zumbador y después la del radio AM FM. Ahí está. Ok, ahí está. Ahí está. Aquí hemos postergado la alarma por 10 minutos. La razón por la cual no sonó la canción número 7, lo que pasa es que dejamos el modo aleatorio activado. Miren, aquí aparece CD Shuffle, ahí abajito, aquí lo pueden ver, CD Shuffle. Entonces tendría que haber sido así, que no hubiera ningún modo en específico más que el normal. Si hubiera estado así, si entra la alarma en la canción número 7 tal como lo habíamos planificado.
Entonces después de 10 minutos va a volver a reproducir la música. Entonces vamos a borrar esa alarma. Ok, aquí voy a ir a donde dice alarma. Me parece hasta que ya se apaguen todos. Ahí está la 7. Mira, aquí estaba la número 7. Déjeme ver ahorita. Incluso puedes dejar, mira, 2 alarmas activadas al mismo tiempo. Puede ser acá. O las 3 alarmas, 3 tipos de alarmas al mismo tiempo en diferente horario cada uno. Aquí es desactivadas por completo. El CD, en la radio, solamente el zumbador. 2 alarmas, CD, radio, CD con zumbador. Bueno, no es con zumbador, sino que una alarma con CD y la otra con zumbador. Radio, zumbador y las 3 tipos de alarma. Ahorita ya no hay ninguna activada. Entonces ahí queda descartado. ¿Ok? La alarma en CD, vamos a ver si la podemos resetear. No. Ok. Bueno, no importa. Ok, vamos a configurar entonces otra alarma. En este caso voy a escoger el zumbador. Igual, pulsación larga. Ya podemos modificar la hora. Vamos a ponerle que son las 3 de la tarde. Otra vez buzzer. Y vamos a ponerle que va a ser a las 3:28 más o menos. 3:28, confirmar. Listo. Y ahí está. Y ahí está. Ahí está. Ya cambió. Ahí está sonando. Cuando el foquito LED verde está parpadeando, quiere decir que ya la alarma se disparó. Y va a ir subiendo la intensidad del beep. Ahí está. Silenciamos por 10 minutos. Y si la quieres parar la alarma, bueno, aquí es para detenerla por completo. Pero más seguro es que no esté activado ninguno de ellos. Ahí está. Ahí están desactivadas. Ok. Ahorita fue rápido porque rápido cambió la hora, ¿no? Vamos ahora a alarma tipo radio. Y le vamos a poner que esa sea a las 3:30. A ver si le ganamos. Confirmar con radio. 3:30. Vamos a ver si le alcanzo. Confirmar con radio. Y una estación en específico. Ay, caray. Híjole. Weather. No. No, ya me ganó porque ya me voy a tardar más. No, la voy a reprogramar otra vez. Sí, la voy a reprogramar porque realmente no. Que sean las 3:31. Otra vez. Y aquí. AM. 17:10. Caray, aquí como la. Bueno, preset. Ok, aquí tendría que tener la estación preguardada. Eso es lo que pasa. Vamos a dejarla así en 17:10. Decirle que ok. Ahora ponemos aquí que sea con puro radio. Ahí está. Ya está. Ok. Mientras podemos configurar otra alarma y que sea CD y radio. Ok. La del CD la voy a cambiar. Y esta va a ser a las 3:32. Ajá. Y con la canción ahora sí la número 7. Ya está. Ok. Vamos a esperar. Primero va a sonar la radio. Y después debe de sonar el disco. Esta es la radio.
Nada más que como la estación no la tenemos guardada, es una estación que viene por default, la 1710, no tiene contenido, entonces yo tendría que tener la estación preguardada aquí en alguna de estas posiciones, y ya que la tenga guardada simplemente elijo en cuál de estos quiero que toque esa estación, y eso sería para la configuración de la radio. Ahora vamos a esperar el CD. Ok, vamos a esperar la alarma del CD. Sigue todavía con la alarma de la radio, pero ahorita vamos a esperar el CD, que se ilumine el foco LED verde del lado izquierdo. Ese va a ser a las 3:32 me parece. Y debe de tocar la canción número 7. Ahí la va a tocar. Ahora sí. Ok, muy bien. Ok, aquí por ejemplo en stop ya se desactivan las alarmas. Vamos a de todas formas desactivar el recordatorio aquí de alarmas, que no haya nada. Ahí está con 0 alarmas pendientes por activar, ahí no está activado nada. Y pues bueno, de esta forma este radio despertador está funcionando perfectamente para lo que es las alarmas, el horario, reproducción de discos compacto, sintonización en ambas bandas. Ok, y la verdad pues está muy bien, el equipo está funcionando de manera correcta. Ok, igual no hicimos la conexión salida audífonos, pero igual funciona y lo pueden conectar a otro equipo o bocinas de mejores prestaciones si quieren todavía que el sonido sea más fuerte. Ok, bien, pues entonces llegamos al final de este video. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Saludos a todas las personas que nos escriben y que nos ven, sobre todo a las personas del centro de México, Ciudad de México, Estado de México, que son son las personas mayores clientes aquí que mandan pedir productos. Igual hay personas que nos mandan pedir productos, comprar desde Monterrey, Guadalajara, Veracruz y Guanajuato, de repente allá por la Corregidora también Querétaro y muchas partes de México, pero especialmente saludos especiales para la gente de la Ciudad de México, Estado de México, que son los más frecuentes. Ok, también los invito a que lean la descripción, ahí está el enlace directo a nuestra cuenta de Instagram. Tenemos videos, fotos de otros equipos que hemos exhibido aquí en el canal. Nos pueden mandar mensaje también ahí vía Instagram. Y pues si les interesa algún producto de estos, ahí nos pueden comentar todas sus inquietudes. Cualquier cosa, ahí estamos al pendiente, o para compartirles los enlaces directos si es que quieren adquirir alguno de estos productos. ¿Qué más? Igual aquí en los comentarios estamos al pendiente desde luego para leer y responderlos a todos. Ok, muy bien, pues ahora sí nos vamos. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.